En cuanto a las actividades pueden incluirlas en un punto aparte, pueden incluirlas dentro del desarrollo, cuando comentan cómo va a desarrollarse su clase, pero lo que les pido siempre que hagan mención del problema que proponen es lo siguiente. En primer lugar, que presenten las actividades tal y como las queremos entregar a los alumnos, ¿sí? No escriban una explicación demasiado teórica o una explicación que sea como para mí, ¿sí? Sino tal cual como la presentarían a los nenes y nenas. ¿Por qué? Porque también es una actividad y un ejercicio para ustedes el tratar de escribir una consigna pensando en un niño y no en un adulto, ¿sí? Por otro lado, les voy a pedir que resuelvan las actividades utilizando estrategias de resolución acorde a quienes están destinadas. Esto lo vamos a charlar en el ítem posibles estrategias de resolución. Es decir, cuando en el ítem posibles estrategias de resolución yo las invite a pensar o a resolver estas actividades, para todas nosotras va a ser muy simple la resolución, pero yo las voy a invitar a ir un poquito más allá y a pensar en cómo podrían resolver los nenes y nenas de las salas. La idea es pensar en distintas resoluciones, desde las más rústicas a las más económicas. Pensar utilizando quizá la bibliografía. La bibliografía les va a dar herramientas para poder pensar en distintas estrategias de resolución, ¿sí? Esto nos va a permitir hacer un análisis mucho más rico de nuestro plan de clase. Pensar estrategias de resolución alternativas. Después yo les voy a pedir posibles errores también. También la bibliografía para esto les va a ayudar bastante. Y en posibles errores sería pensar, bueno, ¿en qué podrían equivocarse? Tratando de pensar algo que vaya más allá de que no comprendan la consigna, ¿sí? Que sea algo un poco más puntual. ¿Cuál podría ser el error? Bien, y otra cosa que no está anotado, pero no quiero dejar de resaltar, es que ahora en la virtualidad les voy a pedir que lo muestren, pero siempre en los planes de clase es necesario que ustedes aporten todos los materiales que nombran. ¿A qué me refiero con eso? Imaginen que en un plan de clase ustedes proponen un juego con figuras geométricas, ¿sí? No sé, un juego donde aparecen figuras geométricas y los chicos las tienen que poner en unos cartoncitos. Bueno, yo quiero y necesito que ustedes eso me lo muestren, cómo sería efectivamente, que realmente lo armen y lo muestren. Puede ser que lo armen en un borrador, pero que pongan la mayor cantidad de precisiones posibles. ¿Por qué? Porque son cuestiones que si de armar esta clase deberíamos tener en cuenta, los tamaños, los colores, etc. Sí. Bien, continuamos. Entonces, posibles estrategias de resolución de los chicos. Yo ahí le puse acordes al año, sería en realidad acordes a la edad, ¿sí? En nivel inicial vamos a pensar en todo el abanico de resoluciones. Posibles errores específicos. Y después el otro ítem era intervenciones docentes, discusiones. Es decir, ¿qué cosas quiero yo discutir? ¿Sí? Tratar de ponerse a pensar, ¿qué me parecería importante discutir de acá, en esta clase? Por ejemplo, pensemos en la clase del calendario. Yo les decía que la maestra no hizo preguntas ingenuas, ¿sí? La pregunta de el 28 y el 82, de que el 82 tiene el 2 y el 8, claramente
es a lo que ella planificó, ¿sí? Entonces, una planificación, por ejemplo, posible para eso fue pensar, bueno, yo quiero discutir que el 82 tiene el 2 y el 8, pero no se llama 28, ¿sí? Entonces, eso es algo que uno tendría que anotarse, ¿sí? Necesito discutir esto para tenerlo claro y cuando se presente la oportunidad, presentarlo como discusión, ¿sí? Otra intervención docente posible sería registrar, quizás, si ustedes piensan en errores, se me ocurre que se pueden confundir con esto. Bueno, ¿y cómo intervengo si se confunden con esto? ¿Sí? ¿Qué intervención hago? ¿Qué digo? Bien, todo esto vamos a empezar de a poco haciendo algunos ensayos y lo iremos ajustando a lo largo del año porque es algo que vamos a hacer durante todo el año. Por último, los últimos 2 puntos, previsiones. En este punto me parece que es interesante para que agreguen todo aquello que crean importante destacar antes de llevar a cabo la clase, ¿sí? Todas aquellas cosas que ustedes prevén antes de hacer la clase. Uno puede ser trabajo previo requerido. Estas son opciones, ustedes pueden poner lo que quieran acá. Trabajo previo requerido sería, imagínense que, vuelvo a mencionar lo mismo. Ustedes proponen una clase donde los chicos tienen que trabajar con figuras geométricas y ya las nombran y tienen que agruparlas, no sé, tienen un trabajo ya bastante avanzado con figuras geométricas. Y bueno, como previsión tengo que chequear que las hayan conocido en algún momento, si no, no podría presentar esta clase, ¿sí? A eso me refiero. Materiales necesarios. Quizás necesiten hacer alguna aclaración sobre los materiales. Por ejemplo, si hay algún juego donde aparezcan fichitas, bolitas, destacar qué tipo de fichitas y qué tipo de bolitas para que no sean muy chiquitas por peligro de que se las metan en la boca, en la nariz, etcétera. O si hay una caja en alguna propuesta, bueno, ¿cómo es la caja? ¿Sí? Nos interesa en función de la clase, digo, cómo es la caja, no me interesa saber muchos detalles, solamente, por ejemplo, me interesan los detalles cruciales. ¿Es opaca? ¿Es traslúcida? ¿Se ve lo que hay adentro? ¿No se ve lo que hay adentro? ¿Es una caja gigante? ¿Es una caja muy chiquita? ¿Está abierta? ¿No está abierta? ¿Sí? Es decir, lo que vamos a pensar son qué cuestiones puedo prever que hagan que mi clase tenga un desarrollo más óptimo. Bien, y por último, bibliografía. En la bibliografía vamos a ubicar todo aquel material consultado para elaborar el plan de clase. Hay un texto o un material que va a estar siempre en la bibliografía, que va a ser nuestro diseño curricular. Y después yo les sugiero que para la bibliografía del plan de clase utilicen la bibliografía que yo la bibliografía de la materia, ¿sí? En algún caso no tengo inconvenientes en compartirles más bibliografías si ustedes necesitan buscar propuestas, ¿sí? Pensando en que 2 cosas. Por un lado, no es necesario que ustedes inventen las propuestas, inventen los juegos, porque hay un montón de juegos ya pensados y ya analizados. Y en segundo lugar, porque es importante que esas propuestas que vamos a hacer correspondan a la didáctica de la matemática. Entonces, al trabajar con bibliografía específica, nos vamos a asegurar de que esa propuesta corresponda al enfoque. Para citar la bibliografía, tenemos que pensar que no podemos escribir los textos que usamos de cualquier manera, ¿sí? Hay ciertas convenciones sobre cómo se anotan los textos o los materiales que se utilizan en cualquier trabajo escrito, etc. Y estas son las normas APA, las que vamos a usar nosotras. Las normas APA son una serie de convenciones que nos indican: quiero agregar a mi bibliografía un libro,
Bueno, ¿cómo lo tengo que anotar? ¿Quiero agregar a mi bibliografía un video? Genial, ¿cómo lo tengo que anotar? Etcétera, ¿sí? Si ustedes hacen clic, yo les voy a compartir estas diapositivas. Si ustedes hacen clic acá en donde dice normas APA, fíjense que las va a llevar a un video donde yo les explico cómo usar la página normas APA, ¿sí? Es decir, si ustedes necesitan citar bibliografía, van a la página normasapa.com y allí van a encontrar todas las normas y todas las indicaciones. Como en alguna oportunidad me dijeron que les parecía complicada esa página, si ustedes hacen clic ahí tienen el video sobre el uso de la página. Bien, entonces, un consejo: utilizar la bibliografía sugerida y evitar Pinterest, Google. Dos cosas sobre evitar esos términos. Primero, evitar los términos, ¿sí? Porque no estarían siguiendo las normas APA. Y porque si ustedes ponen, esto lo busqué en Pinterest, y yo no puedo ir a buscarlo a la fuente, no puedo ir a la fuente, ¿sí? Porque no sé, Pinterest es tiene infinita información. Por otro lado, recuerdo lo que dije antes. Necesitamos hacer propuestas acordes a la didáctica de la matemática. Entonces, de todo lo que hay en Pinterest y de todo lo que hay en Google, y no todo va a corresponder. Yo me animaría a decir que muy poco va a corresponder a la didáctica de la matemática y va a haber muchísimo material tradicional y no nos va a servir, ¿sí? Bueno, cualquier duda nos mantenemos en contacto.